Según la Organización Mundial de la Salud, hay 15 millones de personas que sufren un accidente cerebrovascular cada año. Cada segundo, un adulto o un niño, hombre, mujer, viejo o joven, sufre un accidente cerebrovascular. Las personas que logran sobrevivir a un accidente cerebrovascular muestran deficiencias neurológicas y discapacidad residual significativa, lo que hace que esta enfermedad sea la principal causa de incapacidad funcional en el mundo occidental. Y para hablar sobre este tema tan importante hemos invitado a la doctora Pierangeli Fandiño. Ella es una de las más reconocidas fisioterapeutas de la ciudad de Pereira y con ella estaremos hablando de los procesos de terapia y de rehabilitación que se deben practicar a un paciente que haya sufrido un accidente cerebrovascular. Esto es Hablemos de Salud de Megacentro Pinares. Bienvenidos. Doctora Pierangeli Fandiño, bienvenida a Hablemos de Salud con Megacentro Pinares. ¿Cómo estás? Hola Juan, muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues encantados de tenerte acá en este programa y quisiéramos comenzar, doctora, preguntándote en primer lugar, ¿cuál es la definición de un accidente cerebrovascular? Bueno, Juan, existen muchas definiciones y normalmente se conoce así como accidente cerebrovascular, pero un accidente es como algo que pasa repentinamente. Realmente se conoce más oficialmente como un evento cerebrovascular, porque es algo que ya te viene avisando, pero nosotros no tenemos en cuenta todos esos signos de alarma que ya vienen indicando que algo sucede. ¿Qué pasa? A nivel cerebral pasa una ruptura, un taponamiento que impide que pase la sangre a los diferentes sistemas a nivel cerebral, lo cual bloquea las funciones que se realizan en determinada área del cerebro. Doctora, ¿cómo podemos clasificar los eventos cerebrovasculares? Bueno, Juan, existen dos eventos cerebrovasculares principalmente. Existe el evento cerebrovascular isquémico, que es lo que normalmente conocemos como una trombosis, y el evento cerebrovascular hemorrágico, que se conoce normalmente como un derrame cerebral. ¿Qué pasa en el cerebro? Cuando hay un evento cerebrovascular isquémico, se tapona la arteria, entonces deja de llegar sangre o de irrigación a un área del cerebro en específico, generando una discapacidad temporal. Pero en el evento cerebrovascular hemorrágico, aparte de dejar de recibir la irrigación vascular en esa área específica del cerebro, también se genera un daño en el resto del cerebro, porque al reventarse la arteria se genera un derrame, lo que te digo, como su nombre lo indica, un derrame de sangre en el cerebro, y la sangre en el cerebro es un corrosivo. Todo lo que toca la sangre lo quema y daña esas funciones en el cerebro. Se dañan las funciones que se ejecutan en las áreas donde haya tocado la sangre. Doctora, según la Organización Mundial de la Salud, entre un 30 y un 40% de las personas que sufren de un evento cerebrovascular pierden muchas de sus capacidades. Tú nos comentabas que es importante que esos procesos de terapia y de rehabilitación inicien cuanto antes. Cuéntanos un poco cómo es ese proceso, cómo debe ser ese proceso de terapia y de rehabilitación en los pacientes. Bueno, Juan, la idea de los procesos de rehabilitación después de estos eventos cerebrovasculares es empezarlos rápido. O sea, inclusive en la unidad de cuidado intensivo se pueden empezar para evitar las secuelas que a largo plazo van a generar discapacidades o malformaciones en las articulaciones o musculares. Entonces se debe arrancar, si se puede, en la unidad de cuidado intensivo o apenas salga de la clínica o en hospitalización. Debe ser rápido porque debe ser un tratamiento 24 horas. O sea, no podemos dar largas a esperar a que salga y un mes, 2 meses, a que se estabilice. No, todo el día es terapia y todo se debe generar o volcar a la recuperación de ese paciente, porque hay que aprovechar que el cerebro aún está inflamado, edematizado, y cuando empieza a desinflamarse es cuando podemos aprovechar algo que se llama la plasticidad cerebral. Entonces, entre más rápido empecemos, es mucho más efectivo el tratamiento. Doctora, en el año 2008 usted sufrió en carne propia un evento cerebrovascular. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa recuperación? Yo creo que es muy importante ese testimonio tuyo para que las personas entiendan la severidad de este tipo de eventos, pero que también entiendan que hay posibilidades de salir adelante.
¿Cómo fue esa experiencia en su caso? Bueno, Juan, fue una experiencia muy dura. Yo siempre he dicho que nadie está preparado cuando las tragedias golpean a la puerta, ¿cierto? Y menos cuando has sido una persona saludable, deportista, de buena alimentación, sin ningún antecedente previo o un signo de alarma o alerta que te dijera que algo podía estar sucediendo mal. Fue un 23 de junio del 2008, como tú decías. Estaba durmiendo. Como te digo, no tenía ningún síntoma previo, me encontraba durmiendo y a las 3 de la mañana pegué un grito horrible, me alcancé a agarrar la cabeza y a decir, por favor llamen a la ambulancia que me estoy muriendo, ¿cierto? Me desmayo, llaman a la ambulancia y la ambulancia llega y dice, no, es una migraña, acuéstenla a dormir. Me acuestan a dormir. Nuevamente me dan el medicamento para el dolor, no se dan cuenta, el médico que me evalúa en ese momento no se da cuenta que ya tengo un déficit neurológico, no hace una buena valoración y yo ya empiezo a deteriorar mi estado neurológico. A las 6 de la mañana vuelvo y pido ayuda para ir al baño y me dicen, pues ¿cómo así? Pues párate y ve. Y le dije, no, es que no puedo caminar. Ya no tenía control de esfínteres, ya estaba perdiendo el habla y llega la ambulancia nuevamente y me llevan a la clínica. Pero igual a la clínica ingreso con un diagnóstico de migraña, ¿cierto? En la migraña pasa el neurólogo y me ve y cuando ve las pupilas ya se da cuenta que hay una dilatación de pupilas y ya el estado neurológico se ha deteriorado. Nosotros tenemos una escala que se llama escala de Glasgow, que es del 1 al 15. 15 es como estamos ahorita todos, que tenemos respuesta ocular, verbal y motora. Cada una da un punto de 5 puntos. En ese momento yo entré en un Glasgow como de 9, ¿cierto? Pero a las 3 horas yo ya estaba en Glasgow de 4 y 3 es coma. Entonces ya no había mucho por hacer. Me pasan a cirugía, me rapan la cabeza y entro. Entonces yo en ese momento ya no hablaba, pero pues mis familiares decían que yo solo giraba la cabeza como diciendo explíquenme qué está pasando porque no sé, y me agarraba como a tratar de moverme. Me calmaron, me entran a... Obviamente todo lo que te estoy contando es porque me cuentan, porque no tengo como un recuerdo, o sea, yo me acuerdo hasta el momento que me acosté a dormir, ¿sí? Y salen de cirugía. En la cirugía lo que hacen es clipar la arteria, lo que hacen es poner un ganchito como de cosedora en la arteria para cerrarla y parar el sangrado que está saliendo. Pero como te dije ahorita, la sangre es un corrosivo, o sea, ya se había esparcido una gran cantidad de sangre en el cerebro y ya había quemado todo el tejido. Cogió todo este lado del cerebro, lo único que no alcanzó a coger fue la parte occipital, pero de resto todo esto estaba afectado. Entonces el médico le dijo a mi familia que yo iba a quedar con una discapacidad severa, que iba a tener una hemiplegia, una parálisis del lado derecho, no iba a volver a hablar y no iba a volver a caminar. Un panorama desolador. Desolador. Gracias a Dios pasó pues un milagro y entran a cirugía y cuando salgo de cirugía me inducen, como te decía, en un coma por 10 días, pero recupero mi estado neurológico, salgo de este estado de coma. Pero ahí empieza lo difícil para el paciente, que era lo que me estabas preguntando. ¿Qué pasa en ese momento? Entonces, la familia es fundamental en ese primer instante y el manejo que se haga a nivel clínico. Porque al no poner férulas o al no poner como las restricciones o las correcciones necesarias se generan deformidades. Entonces los músculos de nosotros siempre tienden a recogerse, eso es lo que pasa. Y cuando hay una hemiplegia, es decir, una parálisis de un lado, la mano se cierra, el codo se cierra, el hombro se cae, la pierna se estira, el pie se deforma, que es como las personas que vemos comúnmente en la calle con las discapacidades en esto. Entonces lo primero era poner férulas en el brazo, en la pierna y empezar a mover. Yo me acuerdo que yo les decía, pónganme en 4 patas, medio lo que hablaba, ¿no? Porque yo ya no hablaba mucho y me decían, ¿cómo está loca? ¿Cómo la vamos a poner en 4 paticas? Yo sí, necesito estirar mis piernas, necesito estirar. Ese es otro tema difícil. O sea que aquí hay un primer mensaje muy claro para la comunidad y es que ante un evento cerebrovascular tenemos que indagar inmediatamente y pedirle a los médicos que están tratando terapia, ¿no? Eso es digamos que uno no piensa en eso, uno está pensando es en su familiar que no se vaya a morir.
Inclusive esa fue la respuesta del médico cuando mi mamá en ese caso le decía, bueno, mándele terapia, ya, antes de... Y le decía, señora, primero hay que salvarle la vida. Y le decía, sí, pero me la va a entregar viva con una discapacidad severa. Y realmente sí, exacto, lo que tú dices, lo primero, de una, rehabilitación, para evitar las secuelas, porque es que las deformidades son las que son más difíciles de rehabilitar. Así es, y digamos, claro, un evento cerebrovascular es muy particular, pues cada persona lo vivirá obviamente de manera distinta, pero digamos que ante un evento de estos, aplicando la rehabilitación y la terapia desde temprano momento, es posible evitar o por lo menos minimizar esas secuelas. Sí, total. Yo tuve que esperar, bueno, como te decía, yo salí y en la clínica empecé a hacer ejercicios de una vez, especialmente para volver a hablar, porque mi discapacidad incluía que no podía hablar, porque se me paralizaron también las cuerdas vocales, y lo poquito que hablaba tenía una... pues como un trastorno también del lenguaje y no podía expresar lo que quería decir, ¿cierto? Entonces ese tema de la comunicación es bastante complejo, bastante difícil porque tú quieres decir una cosa y no. Entonces es empezar la rehabilitación en el momento que más rápido se pueda para minimizar esas secuelas. Bueno, entonces usted sale de la UCI. ¿Cuánto tiempo permaneció posteriormente en la clínica y ya cuando llegaste nuevamente a tu casa? Cuéntanos cómo fue ese proceso. Mira, yo salí de la UCI y estuve 10 días más en la clínica. En la clínica fue, cuando ya llegó a la casa, pues fue un shock, porque fue llegar a mi casa y ver una casa, a mis familiares ya les habían dicho que adaptaran mi casa, ¿cierto? Para una persona con discapacidad. Entonces yo llego, yo vivía en una casa de 2 pisos, veo barras en las barras en las escaleras, veo ya no hay puertas en mi casa porque desafortunadamente la arquitectura de nuestra ciudad no está diseñada para personas con discapacidad, entonces no cabe una silla de ruedas por ningún apartamento o casa, entonces tuvieron que quitar las puertas, entonces era un shock y yo les decía, pero ¿para qué quitaron las puertas? Yo voy a volver a caminar. Y son cosas que la gente no piensa, o sea, barras en la ducha para poderme bañar, para poder ver una silla Rimax metida en la ducha, era para mí impactante, como yo siempre decía, pues que yo no me voy a quedar así, yo me voy a recuperar, ¿para qué me ponen todo eso? Pero son las cosas que se necesitan para la rehabilitación. Bueno, empiezo ahí los ejercicios, hacía ejercicios físicos, bueno, diseñé un programa de rehabilitación, porque desafortunadamente recibí la terapia pues por mi prepagada y estas cosas, pero la que da el sistema de salud pues es muy poco, es 1 hora, es media hora y no alcanza a suplir las necesidades que todos tenemos. Entonces yo diseñé un programa de rehabilitación 24/7, entonces desde las 7 de la mañana o 6 de la mañana que me levantaba hasta las 11 de la mañana era haciendo terapia, y es lo que yo le digo a mis pacientes, todo el día es terapia. La terapia no es solo la hora que vienes acá, aquí vienes a aprender, pero lo que realmente importa son las otras 23 horas que no estás acá, porque como te sientas es terapia, como caminas es terapia. Para mí hablar aquí contigo es terapia, yo tengo que estar todo el tiempo viendo mi mano, tengo que estar pensando dónde está mi pie, pensando que lo que te estoy contestando es coherente, ¿sí ves? Todo en el día es terapia. Pero nosotros creemos que la terapia es simplemente la hora de ir a un sistema de rehabilitación. Hacía terapia física, cognitiva, de memoria, aprender otra vez a sumar, a restar, a leer, a escribir. Bueno, fue todo un proceso bastante largo. Y a los 4 meses empecé, que ya me cerraron el cráneo completamente, porque no te conté, pero el edema del cerebro fue tanto que la tapita del cráneo no me la pudieron poner en ese momento, entonces me la tuvieron que guardar aquí por unos 4 meses. A los 4 meses me quitan otra vez esta tapita, la vuelven a poner y ya cierran el cráneo, y ahí ya puedo entrar a la piscina, y empecé un proceso también, hacía 4 o 5 horas de piscina diarias para empezar. Inclusive si vamos a nadar un día, yo nado libre, espalda, pecho, sin problema. Te he botado. Doctora, digamos que también es muy importante el proceso psicológico, ¿no? Obviamente tú tenías ya la formación, pero digamos que para una persona pues que no tenga formación en estos casos, digamos que lo primero es la desesperanza, ¿no? Sí. Mi familiar sufrió un accidente cerebrovascular, lo que pensaría uno es no, va a quedar así para toda la vida,
Entonces yo creo que la parte psicológica es muy importante. Me gustaría que me contaras un poquito cómo trabajaste ese aspecto y también cuánto duró todo ese proceso de terapia, porque yo te veo perfectamente, excelente, estás trabajando, bueno, eres una persona que superó ampliamente todo esto y sí quisiera que nos contaras cómo fue esa receta, ese programa de rehabilitación contigo. Pues mira, yo siempre digo que el principal ingrediente de la receta, como dices tú, es Dios. O sea, para mí ese es mi pilar y fue mi fundamento. Porque en el sistema de salud te limitan de una vez. O sea, como te digo, mi médico dijo, usted acostúmbrese a esa silla de ruedas porque usted de ahí no se va a levantar. Entonces, claro, cuando a ti te dicen que tú no te vas a levantar de una silla de ruedas, yo decía, pero está loco, o sea, yo sí me voy a parar, yo sí me voy a levantar, y yo tenía como mis promesas de Dios de mi recuperación iba a ser total. Entonces, eso era lo que yo me aferraba como constantemente. Segundo, la familia. En ese momento pues yo estaba casada y mi esposo fue fundamental en mi tratamiento, ¿cierto? O sea, estuvo ahí el apoyo de mi mamá, de mi hermana, de mi familia, vinieron unos de mis familiares para acá, estar ahí porque el apoyo de la familia es fundamental, que tú sepas que tú tienes ahí gente a tu alrededor que te apoya, que está contigo y pues como te digo, él fue una persona ahí, al 100% en la jugada todo el tiempo conmigo. Entonces ese proceso emocional es súper importante, porque también es muy frecuente que cuando tú tienes una discapacidad la gente se aleja. Entonces tú al no sentirte, aparte de que tienes una lesión física, también una lesión emocional, pues no es fácil. Luego, como tú también decías, en este momento también el haber tenido el conocimiento, pues me ayudó mucho, pero era el conocimiento, tú lo tienes ahí, ¿cierto? Está ahí, pero yo decía, ya llevarlo a tu realidad es muy diferente, exacto, es la voluntad. Yo tenía claro que Dios ya había hecho lo imposible, que era salvarme la vida. A mí me tocaba hacer lo posible, ¿cierto? Que era mi rehabilitación. Si yo no me decidía a pararme todos los días a hacer terapia, esto no va a funcionar. Y así mismo se lo digo a los pacientes, si tú no decides levantarte todos los días a hacer terapia, la discapacidad no funciona. Me llegan muchos pacientes y me dicen, ay doctora, es que me pasó lo mismo, yo quiero quedar como usted. Yo, claro, pero es que esto requiere un precio, ¿cierto? Yo me levantaba a las 6 de la mañana, me acostaba a las 11 de la noche, cuando estaba cansada físicamente hacía terapia cognitiva, hacía terapia de lenguaje, tuve que aprender otra vez a hablar, ¿cierto? O sea, todo este tipo de cosas, o sea, hay muchas cosas, lo que no puedes es dejar descansar el cerebro, porque también explico mucho, la lesión, la gente le piensa a llevar, la familia le empieza a llevar pesas y le empieza a llevar cosas, y yo les digo, no, porque la lesión no está en el brazo y no está en la pierna, la lesión está en el cerebro, tenemos que estimular el cerebro. Póngalo a ver álbumes, póngalo a hacer sopa de letras, póngale a reconocer colores, a reconocer imágenes. Bueno, hay muchas cosas para estimular el cerebro, pero rápido, o sea, no podemos dejar que pase el tiempo, ni se puede pausar. Cuando me llegan los pacientes, yo les digo, muéstreme su día, ¿cuál es su día a día? Y la gente, no, pues yo me levanto tarde. No, si te levantas tarde ya empezamos mal. Hay que levantarse temprano, hay que hacer los ejercicios, hay que tener una rutina, hay que estar hablando y tener horarios. O sea, hay que empezar a estructurar el cerebro para que él empiece otra vez a generar hábitos. O sea que, digamos, los procesos de rehabilitación no son como pudiera pensar alguna persona, no son cuestiones de azar. O sea, por obra y gracia se mejoró. Se recuperó. No, realmente si se sigue un programa de terapia, de rehabilitación, pues los resultados van a venir. Sí, van a ver. Es que yo digo que todos nosotros estamos en una constante rehabilitación. Todos hemos sufrido lesiones, todos hemos tenido una lesión en el hombro, en la rodilla, en el pie, desde chiquitos, en la columna, la hernia, todos estamos en procesos de rehabilitación. Que unos tengan más discapacidad o más limitación funcional que otros es distinto, pero todos tenemos una limitación funcional. El asunto es, ¿yo hago de esto una discapacidad grande o lo hago es una oportunidad para mejorar? Porque de lo contrario, la gente, si no tiene un pinzamiento en el manguito rotador, nunca le ocurre hacer ejercicios de hombro. Si no tengo una escoliosis, una hernia lumbar, a la gente no le ocurre bajar de peso, ¿sí me hago entender? Entonces es una oportunidad, yo lo vivo así, o sea, como una oportunidad de mejorar, de estar cada día mejor y de enfocarnos. Todos tenemos un propósito en la vida muy claro y espero estar cumpliendo con el propósito con el que Dios me trajo acá. Doctora, y
bueno, esto fue en el 2008, como te decía, te veo perfectamente. Han transcurrido ya 10 años. ¿Cuándo dices tú, ya, pasé la hoja, ya salí, evento superado? ¿Cuándo dices tú, estoy lista? No lo he dicho todavía. Es un proceso que sigue. No lo he dicho. Los 2 primeros años fueron los más fuertes, donde todavía estaba con mi limitación del lenguaje, con mi limitación de desplazamientos, con mi dependencia de alguien todo el tiempo para que me ayude a subir al carro, a bajar al carro, para bañarme, para vestirme, para entrar al baño. Entonces fueron como los más fuertes. Esos primeros 6 meses fueron muy duros. El siguiente año y medio fueron de entrenar ya mi cuerpo para actividades y funciones específicas. Y a los 2 años yo dije, bueno, quiero volver a trabajar. ¿Qué haría yo con un paciente mío? Decirle que vuelva a trabajar, ¿cierto? Y así lo hice. Pues ahí fue cuando volví, ahí acababa de empezar Megacentro, por eso fui una de las pioneras de este edificio tan hermoso, y empecé otra vez aquí, abrimos el consultorio. Obviamente ahí requería una ayuda extra, pues ya no era yo sola haciendo todo el sistema de rehabilitación, sino necesitaba ayuda, necesitaba unas auxiliares que estuvieran conmigo, sobre todo para hacer pues la parte más fuerte, ¿verdad? Pero bueno, Dios me dio todavía la capacidad de tener este cerebro y además haber pasado por esta experiencia que, lejos de limitarme en mi parte profesional, me acercó mucho más a los pacientes y me permite entenderlos, porque cuando el paciente llega con una discapacidad chiquita, con un golpe, con un dolor o con una discapacidad tan grande, yo le puedo decir con todo el conocimiento de causa que uno sí se puede recuperar. Yo les digo, todo es disciplina, constancia y fe. Bueno, doctora, y todo este proceso, usted lo ha llamado bien, una bendición, ha sido una bendición para usted. Realmente es sorprendente desde el punto de vista científico también, pero además de eso, vuelvo y le insisto y le echo el piropo, la veo muy bien, pero resulta que usted también tiene una niña de 3 años, o sea, quedaste en embarazo. Cuéntanos cómo fue ese proceso y bueno, qué queda también de todo esto para decirle a las personas que han tenido este tipo de eventos cerebrovasculares que finalmente todo es posible. Bueno, sí, tengo una hermosa bebé, ya tiene 4 añitos, tiene 4 añitos. Ella es mi mayor bendición, ella es el propósito también de Dios en mi vida. Hace 4 años, pues como les dije, con mi esposo tuvimos una hermosa bebé y mi embarazo fue perfecto. El embarazo fue obviamente cuidando el peso, cuidando la alimentación. Yo me preparé psicológica y físicamente para ese embarazo porque no es fácil, cambia el cuerpo, cambia el centro de gravedad, cambia la marcha y yo me preparé desde antes para hacerlo. Entonces, como con el propósito, ese era mi objetivo y así sucedió. Al primer año, pues no te niego, más que el embarazo, me dio duro el primer año, porque el primer año era sacarla de la cunita, era cogerla, el amamantarla por un lado, por el otro, no era tan fácil, pero pues como te decía, el apoyo en la familia es fundamental, estuvieron pues todos ahí a mi alrededor y ya ella ahorita a los 4 años es muy independiente. Ella me dice, por ejemplo, cuando vamos subiendo las escaleras y no hay de qué cogerse, ella me dice, tranquila mami, yo te doy la mano y subes una tú y una yo. Entonces ella es muy sensible también, obviamente por la situación, a ayudar, a estar ahí y apoyarme también en todo momento. Entonces, sin generarle yo a ella una carga, ¿no? Porque también me he cuidado mucho en yo no ser una carga adicional para ella. Bueno, doctora, pues un testimonio realmente sorprendente. Yo quisiera preguntarle a todas estas personas que están viendo el programa y que quisieran contactarte, tener una cita contigo y con el equipo médico que tienes, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, me encuentro en Megacentro Pinares, Torre 2, consultorio 1101. Los teléfonos son 348-9523. El celular es 316-478-2639. Y en mis redes sociales, que son www.pierangelificio.com. Ahí está todo, en YouTube tenemos varios videos montados también de los procesos de rehabilitación y de pues varias cosas que hacemos en el consultorio. Pues doctora, le tengo acá un detalle
Ay, muchas gracias. del programa Hablemos de Salud con Megacentro Pinares. Estamos muy contentos de tenerte acá, de escuchar ese testimonio tan espectacular. Y bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Juan, por invitarme y que Dios te bendiga. Bueno, y recuerden que tenemos siempre una cita cada jueves con este programa Hablemos de Salud con Megacentro Pinares. Recuerda, si te gustó este programa, por favor síguenos, dale like, compártelo y los esperamos en una nueva ocasión, un próximo jueves, con un nuevo programa de Hablemos de Salud con Megacentro Pinares. Hasta pronto.